Bien, vamos a detenernos un momento en la situación de la economía española. Es un tema recurrente al que nos gusta de vez en cuando asomarnos. Esto del doble relato, o mejor dicho, el relato del gobierno de Pedro Sánchez, que dice cosas como esta que van a ver ahora. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo. Bien, la economía española va como un cohete, esa es la frase que ha enmarcado Pedro Sánchez para que nosotros les podamos contar en qué consiste su relato. La economía española va como un cohete, va mejor que nunca, crecemos más que en ningún otro país, y la realidad que notan los españoles en sus bolsillos y la realidad que analizan los economistas, incluso viéndolo en perspectiva durante las últimas décadas, lo que era la economía española hace, por ejemplo, 25 años y lo que está siendo ahora la economía española. Vamos a hablar de ello con Javier Rodríguez Luengo, es profesor de Economía de la Universidad CEU. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, Javier, la economía española va como un cohete, dice Pedro Sánchez. Vosotros, junto con el profesor Javier Morillas, tú mismo y el profesor Javier Morillas, habéis publicado un artículo diciendo la economía española en los últimos 25 años, lo vamos a ver ahora, de la gran ilusión a un país sin influencia y cada vez más aislado. Hemos pasado, añade este artículo, en los últimos años de ser la octava potencia económica del mundo a ocupar el puesto 16º en el ranking mundial. Pues así es. España ha pasado de ser la octava potencia económica del mundo, nos invitaban al G7 y actualmente está ocupando un puesto decimosexto. Creo que ese dato es palmario y por tanto pone en evidencia la afirmación del gobierno. España no va como un cohete. España está bastante mal. De hecho, en el último informe elaborado por la Comisión Europea, España está en una situación que podría ser susceptible de recibir los fondos de cohesión. Es decir, el nivel de renta per cápita de España hoy por hoy está por debajo del 90% de la media de la Unión Europea. Por tanto, muy lejos de la realidad, España está como un cohete. Los fondos de cohesión que dices, Javier Rodríguez, me parece muy interesante y para que la gente se sitúe. Cuando España entró en la Unión Europea en el año 86, recibía fondos de cohesión que eran una forma de nivelarnos o de equipararnos a otros países más desarrollados. Es decir, recibíamos fondos cuando entramos en la Unión Europea porque éramos un país más atrasado que estaba por debajo de la media de la Unión Europea. Esos fondos se fueron dejando de Efectivamente. recibir a medida que íbamos creciendo y ahora, según afirmas, España sería susceptible de volver a recibir esos fondos de equilibrio, de cohesión. Efectivamente, por España actualmente tiene una renta per cápita que está por debajo del 90% de la media de la Unión Europea. Hay que poner de manifiesto que países como Eslovenia, Estonia, Lituania, países bálticos, ¿no? Ex repúblicas socialistas soviéticas que se incorporaron allá por la mitad del año 2000, 2007 aproximadamente, fue cuando entraron estos países en la Unión Europea, pues nos han adelantado por la derecha y por la izquierda. O sea, que es que realmente estos países están mejor en lo que a renta per cápita se refiere que España. O sea, los países que ahora mismo están recibiendo fondos de cohesión para nivelarse, para tender a una nivelación con los países más desarrollados, están mejor en este momento que España. Estamos hablando de Sí. Eslovenia, los países bálticos. Ujú. Efectivamente, es decir, que curiosamente yo siempre digo una cosa, que está en el mundo es este, que para seguir en un sitio hay que seguir avanzando, ¿no? Y es que realmente España pues ha dejado la política económica pues deja bastante que desear, ¿no? Me puedo fijar en variables, no sé, el nivel de deuda pública. Pues la deuda pública desde el año 2007 que teníamos una deuda pública, ha estado en torno a un 35% del PIB, actualmente está en el 105%. Ese dato es palmario, es decir, cada vez somos más pobres. Es decir, a mí que me expliquen cómo es posible que con un nivel de deuda pública del PIB tan alto como tiene España, estamos mejor, estamos francamente bastante peor. Y el tema del déficit público, pues pasa exactamente lo mismo. Actualmente estamos por encima del límite del 3%, hemos llegado a estar prácticamente triplicando ese límite, lo tuvimos un nivel cercano al 11%, tanto en el año 2012 como en el año 2020, a raíz de las dos crisis. La primera crisis que hacía referencia de las hipotecas subprime, que derivó en una crisis de deuda soberana, que hay que justificarlo también básicamente como consecuencia de la nacionalización de la deuda bancaria. Y por otro lado, la crisis del COVID-19, que quiere decir que pone de manifiesto que hasta el año pasado, España hasta el año pasado, hasta el segundo trimestre del año 2023, no hemos sido capaces de recuperar el nivel previo que teníamos en 2019. Hay que ponerle este dato, un dato totalmente objetivo.
Por tanto, no estamos, España no va como un cohete, o sea, por desgracia nuestra, ¿no? A mí me gustaría en este sentido coincidir con el presidente de gobierno, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Estamos bastante peor. España en el año 2020 tuvimos la caída, una de las caídas más grandes del Producto Interior Bruto eh, respecto a los países de la OCDE. Y de hecho ha sido la caída más importante que ha tenido España en nuestra historia económica reciente desde la época de la Guerra Civil. Una caída del 10,6%, una barbaridad. Y nos ha costado muchísimo recuperar el nivel. O sea, hemos estado 4 años hasta recuperar el nivel que teníamos previamente. Si a su vez, lo que decías, Javier, de pues, cómo estamos las familias, cómo están las empresas, hemos sufrido inflaciones de 2 dígitos. Hemos experimentado que ya, afortunadamente, gracias a las medidas del Banco Central Europeo, pues se ha ido repaliando las subidas de tipos de interés. Es decir, realmente, pues las familias, las empresas, pues estamos en una situación bastante, mucho peor de la que estábamos antaño, ¿no? Y yo un poco, pues, miro con añoranza, pues, que cuando España era la octava potencia económica del mundo y es que prácticamente hemos perdido 8 puestos. ¿Y dónde está la clave de esto? ¿Cómo es posible que España iniciara una senda de crecimiento a partir de la entrada en la Unión Europea, con esos fondos de cohesión a los que aludías? ¿En qué momento se estropeó todo? ¿En qué momento Pues mira, esto yo comenzó a claramente quebrar? veo un antes y un después. Mira, España, desde el año 96, y esto hay que ponerlo en valor, desde el año 96, a raíz del cambio de gobierno que se produjo en España cuando por primera vez gobernó el Partido Popular, pues España se hablaba del milagro español. Yo, de hecho, por aquel entonces, en el año 99-2000, estaba trabajando en la Comisión Europea, la Dirección General del Mercado Interior, y se hablaba del milagro español como antiguamente se ha hablado del milagro alemán. España, prácticamente de cumplir los 5 criterios de convergencia nominal de Tratado de Maastricht, pudimos incorporarnos el 1 de enero del 2002 en el euro. Y eso fue porque se hizo una política económica pues coherente y cumpliendo pues los objetivos que nos hemos fijado pues de tipos de interés, de inflación, de tipos de cambio, de déficit público, deuda pública. Bueno, pues ahora obviamente hay una serie de magnitudes que ya no dependen de nosotros, dependen del Banco Central Europeo. Me estoy refiriendo, obviamente, pues ya no hay una moneda como era la peseta con un tipo de cambio que fluctuaba en relación al euro. Por tanto, ese objetivo se ha dejado de cumplir. Pero, por ejemplo, la inflación y los tipos de interés los controla el Banco Central Europeo y a nosotros realmente nos ha quedado únicamente dos macromagnitudes dos indicadores que vigilar, ¿no? Uno es el déficit público respecto al Producto Interior Bruto y otro es la deuda pública respecto al PIB. Pues bueno, pues desde el año 96 hasta el año 2007, pues ahí sí que se vio claramente pues una reducción importante en el déficit público y en el nivel de deuda pública. Y eso, pues hay que decirlo, que básicamente es como consecuencia de las políticas presupuestarias que se hicieron durante el gobierno de José María Aznar y luego posteriormente la inercia de la economía española. Es decir, esa famosa frase de España va bien, ¿no? Pues es que España va muy bien. También es cierto que el crecimiento por aquel entonces de la economía española está muy fundamentado en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción. Y vimos cómo al final sufrimos y mucho la crisis de las hipotecas subprime, que luego derivó en una crisis de deuda soberana. A partir del año 2008, pues España no dejó de levantar cabeza y de hecho se habla muchas veces, España no estuvo intervenida, pues yo me atrevo a decir que España sí que estuvo intervenida porque se modificó incluso el artículo 135 de la Constitución española. Y esto se hizo como consecuencia de la presión de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Y en ese artículo 135 pues establece que gozará de prioridad absoluta el pago de la deuda. Es decir, los bancos obviamente tienen asegurados de que van a cobrar el principal y los intereses por encima, por ejemplo, de las pensiones, de las prestaciones por desempleo y del sueldo de los funcionarios. Y eso, pues yo sinceramente considero que es una de las mayores intromisiones en la soberanía de un Estado, ¿no? O sea, que claro que sí que hubo una intervención, ¿no? ¿Que fue necesaria? Pues sí, porque obviamente si España cayó Portugal no pasó nada, cayó Grecia también, pero no podía caer España. Porque si caía España, pues se da cuenta que las entidades financieras españolas se habían estado financiando en el mercado interbancario con los bancos alemanes. Si caía España, caía Alemania y generamos una crisis mucho más grave de la que sufrimos. Pero la verdad es que no hemos levantado cabeza. ¿Por qué? Porque sistemáticamente la política presupuestaria, ahora que estamos hablando del presupuesto, porque todavía no tenemos presupuesto en España, ¿no? Pero la política presupuestaria es fundamental. Tenemos que gastar menos de lo que se ingresa. Y yo desde el año 78, es un estudio del año 78 hasta la actualidad, pues se pueden contar con los dedos de una mano y sobran los años que hemos tenido superávit.
Por tanto, yo creo que ese es uno de los problemas estructurales claros y que responsabiliza mucho del porqué de la situación de España con respecto a otros países. Otro dato importante, por ejemplo, el peso que tiene el sector público en España respecto al Producto Interior Bruto. En el año 2007, que por cierto, gobernaba Rodríguez Zapatero por aquel entonces, el peso del PIB estaba en torno a un 35%. Y desde mi opinión, es un porcentaje, pues yo creo que correcto. Más podemos decir aproximadamente que una tercera parte de la economía es el sector público, dos terceras partes de la economía es el sector privado, habida cuenta que estamos en una economía de mercado, pues yo creo que es un dato razonable. Bueno, pues es que actualmente hemos estado con niveles en el año 2020 por encima del 50% y estamos dando un 47%. Eso, sinceramente, pone de manifiesto que tenemos una administración pública sobredimensionada con un gasto que no nos podemos permitir. Y amén de que estamos gastando más de lo que ingresamos, lo único que estamos generando es más problemas a la economía española y por ende yo creo que uno de los grandes responsables, sin duda, Javier, es la actitud y el comportamiento que está teniendo el sector público. Claro, tenemos un sector público absolutamente inflado, tenemos una dependencia del sector servicios muy grande, una industria cada vez más menguada, una agricultura cada vez más menguada. Claro, de cara al futuro esto requeriría una terapia bastante dura, ¿no? Son políticas con las que tú planteas, Javier, claramente que no son de carácter coyuntural. No son políticas que se pueden solucionar con políticas de demanda, son políticas claramente estructurales, políticas de fondo, políticas que yo creo que uno de los grandes problemas también que tiene la economía española es muchas veces, y ahí culpo a los dos grandes partidos políticos, que no toman objetivos en el largo plazo, más allá de los 4 años, ¿no? El político, en el fondo el responsable de la política económica, pues siempre va pensando en el corto plazo, en la reválida de las elecciones, en 4 años, y realmente yo creo que debería hacerse un pacto de Estado, porque aquí estamos hablando del futuro de nuestra nación. Y es que España no hace mucho tiempo, insisto, es que éramos la envidia de Europa, éramos la octava potencia económica del mundo, y ahora pues ocupamos un puesto pues mediocre. Puesto decimos esto, pues mire, con todos mis respetos, pero no es lo mismo el puesto 16 que el puesto octavo. Y yo creo que esto se puede revertir. ¿Cómo? Haciendo una política económica adecuada. Y el primero que tiene que dar ejemplo, sin duda, no podemos pedir más esfuerzos al sector privado, porque ya lo ha hecho. Lo han hecho las familias, lo han hecho las empresas. Es el sector público quien tiene que dar ejemplo. ¿Cómo? Pues claramente, pues ajustando su presupuesto, es un primer lugar. Eso es lo primero que tiene que hacer. Porque las familias, pues las subidas de los tipos de interés, yo creo que lo hemos sufrido pues, la gran mayoría de todos nosotros, ¿no? Con las hipotecas. La subida de la inflación, exactamente lo mismo. Nos han actualizado siempre los salarios por debajo del incremento de precios. Excepto los pensionistas que han tenido la suerte de que se han actualizado con el IPC, el resto de los trabajadores hemos tenido que hacer, pues en el fondo, un incremento de la productividad. Bueno, pues yo creo sinceramente que ahora quien tiene que dar ejemplo es el sector público. Pero siempre nos pasa lo mismo. Siempre nos pillan con el pie cambiado. Muy bien, Javier Rodríguez Luengo, profesor de Economía en la Universidad CEU. Gracias por habernos hecho este retrato un poco pesimista, pero así es de la economía española, de su evolución durante los últimos 25 años y también de lo que tendríamos que hacer para que España retomara una senda, por lo menos, de éxito en lo que tiene que ver con la economía. Gracias, Javier, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, retrato de la economía española con Javier Rodríguez Luengo de la Universidad CEU. Continuamos.